¿Cómo planificamos las actividades en la experiencia de aprendizaje? En primer lugar, debe responder, como ya lo hemos dicho, al desarrollo de la competencia. Responde también a la situación significativa, al reto propuesto, al propósito de aprendizaje. Responde al desarrollo de ese producto integrador asociado a la competencia. Es decir, tenemos siempre que pensar en un producto, ¿no?, que nos permita movilizar todas o la mayor cantidad de capacidades de la competencia. Eso tenemos que pensar. El estudiante, entonces, en ese proceso, toma decisiones autónomas y va a seguir un proceso de aprendizaje. Pero hay marcos articuladores cuando estamos desarrollando este aprendizaje. El enfoque del área, por ejemplo, los enfoques curriculares, que hemos dicho que ahí hay que tener muy en cuenta, por favor, el enfoque por competencias y el enfoque formativo de la evaluación, que es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Las competencias transversales, los enfoques transversales. Entonces, siempre debemos estar mirando estos marcos articuladores en una experiencia de aprendizaje, en una unidad, en un proyecto. No necesito yo literalizarlos, escribirlos, pero sí necesito estar presente en eso. Justo en el esquema que le hemos enviado sobre la experiencia de aprendizaje, le enviamos un cuadrito para presentar, pues, ahí las competencias transversales y los enfoques transversales que van a desarrollar en la experiencia, ¿no? Esa es un poco la idea, la mirada que tenemos. Pero el enfoque del área, por ejemplo, en el caso de personal social, que es el ejemplo que estamos tomando, el área, pues, el enfoque es la ciudadanía activa, la participación ciudadana, ese ciudadano real que asume responsabilidades en un contexto de desarrollo social, económico, cultural. Y ahora alguien me puede decir, profesor Julio, pero la ciudadanía se asume a los 18 años cuando yo tengo DNI. ¿Y de qué ciudadanía estamos hablando? De un niño de primer grado de primaria, ¿no? Que tiene 6 años. Es que la ciudadanía, no, hay una ciudadanía formal, ¿ya?, que se asume a los 18 años, y hay una ciudadanía real que se asume desde que el niño está siendo concebido, porque ya tiene derechos. Y cuando el niño nace, este pequeño va a ir creciendo, y va a ir asumiendo un conjunto de elementos que le dan derechos como sujeto y también le dan responsabilidades como sujeto. Entonces, el enfoque del área es fundamental para ver cómo planteamos esas actividades, esas sesiones de aprendizaje. Y los enfoques curriculares son fundamentales. ¿Para qué? Para que nuestras actividades de aprendizaje no la hagamos desarticulada una de la otra, sino más bien para que tengamos conciencia clara y permanente de que estas sesiones, estas actividades de aprendizaje se articulan unas con otras. ¿Y por qué se articulan unas con otras? Porque busca un camino en común que lo lleve, pues, justamente al desarrollo de la competencia, ¿no? Y si este es el camino en común, entonces, ¿qué va a hacer? Yo me voy a encontrar un conjunto de actividades, sesiones, pero todas articuladas en el marco y en el enfoque por competencias. Todas mis actividades, todas mis sesiones están en el marco de ese enfoque, ¿no? Y a la vez también todas esas actividades están en el marco del enfoque formativo y la evaluación. Yo evalúo para que el estudiante aprenda mejor. Yo evalúo para que yo también pueda reajustar mis propias actividades de aprendizaje. Ese es un elemento clave. Y respecto a las competencias transversales, en muchos casos yo no necesito literalizar la actividad de la competencia. Sé que sí se ha hecho eso en Aprendo en Casa 2021 y 2020, se colocaban los criterios y las acciones que se debería trabajar para la competencia transversal, por ejemplo, de gestiona su aprendizaje o el manejo, el uso adecuado pertinente de las TICs, lo sé. Pero eso también puede aparecer y puede surgir en el desarrollo, en la planificación de las propias sesiones, y puede mirarse ahí. Y los enfoques transversales, de igual manera, bañan toda la experiencia de aprendizaje y están presentes en diferentes momentos de la sesión de aprendizaje, ¿no? Cuando yo hablo, por ejemplo, del enfoque de derecho, el enfoque de género o el enfoque de la interculturalidad,
y estoy tratando esos temas y los estoy insertando dentro de la sesión de aprendizaje, ya los enfoques están dándome ruta, están dándome línea de cómo trabajar y cómo interactuar con los estudiantes, y además yo mismo ser un modelo, ser un ejemplo del proceso que estoy intentando plasmar con ellos, ¿no? Eso es importante, eso es de tenerlo en cuenta con estos marcos articuladores en las actividades de la experiencia de aprendizaje. ¿Y cómo vamos a planificar entonces las actividades, las sesiones de la experiencia de aprendizaje? Siempre tengo en cuenta la competencia. En el ejemplo que hemos venido trabajando, la competencia construye su identidad. Es el primer elemento que tengo que tener muy claro, ¿no? Tengo que saber qué implica construir esa competencia, qué implica desarrollar esa competencia, primero en mí y segundo en el estudiante. Tengo que tener claridad de eso, ¿no? Entonces tengo que plantearme también y tener una mirada clara de la situación significativa, del reto, del propósito, del producto o actuación y de las actividades y sesiones que voy a plantear en ese proceso. El ejemplo de la experiencia de aprendizaje que hemos trabajado se ha titulado Reconocemos y fortalecemos nuestras emociones. Por ejemplo, estoy colocando un ejemplo, ¿cuál podría ser la ruta que vamos a tener ahí? Estamos buscando identificar las características personales y el desarrollo socioemocional del estudiante, esto estamos buscando. ¿Cómo lo podemos trabajar para buscar, para lograr este primer elemento? ¿No? Es que el estudiante reconozca sus emociones, es que el estudiante también puede identificar diferentes situaciones donde expresa sus emociones, explica las causas y consecuencias de esas emociones en su conducta, en su actuar, y por último, que pueda vivenciar situaciones donde aprenda a utilizar estrategias para autorregular sus emociones. Entonces, yo estoy reconociendo mis emociones, estoy identificando situaciones, expreso mis emociones, pero también explico causas y consecuencias. Son procesos que estoy llevando a cabo, ¿no? Y por último, luego de evidenciar unas situaciones, voy a aprender a utilizar, ¿no?, estrategias para autorregular mis emociones. Eso me debe llevar, todo este conjunto de elementos de actividades, me debe llevar al producto, a la actuación que nos hemos planteado, ¿correcto? Pero en ese conjunto, todas estas actividades me tienen que apuntar al desarrollo de la competencia, construye su identidad y la movilización articulada de sus capacidades. Veamos bien, en la secuencia de actividades de la experiencia de aprendizaje se han ido planteando como etapas, ¿ya?, como fases, que vendrían a ser un poco estos momentos que le estoy expresando yo aquí, ¿no? Identificación de características, reconociendo emociones, identificando ya más bien situaciones y explicando las causas y consecuencias, es decir, fundamentando por qué suceden. Y por último, utiliza estrategias para autorregular sus emociones. Entonces, las experiencias de aprendizaje Aprendo en Casa, ¿no? Se ha hablado de fases. Hay una primera fase donde el estudiante reconoce, se ubica, comprende, identifica. Hay una segunda fase donde el estudiante fundamenta, experimenta, lleva un acercamiento, revisa experiencias, tiene idea de prototipos. Hay una tercera fase donde formula propuestas, diseña prototipos, proyectos, y hay una cuarta fase donde lleva conclusiones, ¿ya? Entonces ustedes seguro me podrán decir, profesor Julio, ¿pero en qué parte del currículo nacional se habla de las fases? En ninguna. ¿En qué parte entonces de la RBM 094 de evaluación se habla de las fases? En ninguno. No hay un documento oficial que nos hable de las fases para organizar la experiencia de aprendizaje. ¿Por qué la han utilizado entonces, profesor Julio? ¿Por qué han utilizado las fases? ¿Por qué se han inventado un nuevo concepto, una nueva categoría? En realidad, no se inventa una nueva categoría, sino más bien se plantea una propuesta de organización de las sesiones de aprendizaje. Más aún si estoy elaborando una experiencia de aprendizaje integrada. Tengo que tener momentos en los cuales las sesiones, las actividades, tienen un propósito en común, por más que sean de diferentes competencias. Otro momento donde el propósito en común es otro, y otro momento donde voy proponiendo, y otro momento ya donde llevo a conclusiones y hago difusión. Entonces, esa es la organización más didáctica que se ha dado, que lo vamos a ir reconociendo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, en la primera fase se habla, pues, reconocer la experiencia de aprendizaje, reconocer la situación significativa,
La comprensión del problema el cual estamos partiendo, también reconocer algún tipo de información básica que yo necesito identificar, también para que el estudiante pueda ir planificando algunas cosas, ¿no? Y tomando decisiones, no decisiones, ojos, ya sobre la solución del problema, sino sobre la ruta que va a tomar para enfrentar esta experiencia de aprendizaje. Y hay un segundo momento, una segunda fase, donde esa información básica que revisó en la primera le tiene que servir como fundamento teórico para pues, plantear nuevos elementos, para sustentar lo que está haciendo o para llevar a cabo una experimentación, una experiencia práctica o para revisar tal vez otras experiencias, otros proyectos, otros pilotos, ir construyendo una idea de prototipo o una primera versión si va a ser algo que va a escribir o algo que va a elaborar. Y ya en el tercer momento, el estudiante pues formularía la propuesta, diseñaría el prototipo, el proyecto, el plan, o por el contrario va a sustentar, va a argumentar el ensayo, el artículo, la revista, va a tener una respuesta al problema, al reto, al desafío que se ha dado, o ya va a tener la primera versión ya revisada, por supuesto, del texto que el maestro o la maestra del área de comunicación le ha solicitado redactar o de otra área, ¿no? Y por último tendrá pues las conclusiones y lo va a difundir, lo va a presentar. Todo eso es parte de esta secuencia de actividades y la experiencia de aprendizaje, ¿no? No nos olvidemos, nuevamente les insisto, porque es parte de toda esta ruta, que los enfoques tienen que estar siempre articulados y amarrados al planteamiento de las actividades. Tenemos enfoques curriculares, que ya le dije, es el enfoque por competencias, el enfoque formativo de la evaluación. Tenemos enfoques transversales, que está en nuestro currículo nacional y que nosotros siempre seguro estamos revisando esos enfoques transversales. Tenemos el enfoque o los enfoques del área, ¿no? Cuando estamos hablando del enfoque de derecho, el enfoque intercultural, enfoque inclusivo de atención a la diversidad, enfoque ambiental, enfoque de igualdad de género, enfoque de orientación al bien común. Es decir, estamos hablando de todos los enfoques transversales que hay y los enfoques del área que nos acompañan, ¿no? Asimismo, tenemos competencias transversales. No son enfoques, pero sí son competencias transversales que en su conjunto deben permitir la articulación de los enfoques que orientan el proceso del aprendizaje y se hacen visibles en el desarrollo de las actividades, ¿no? Estos enfoques entonces orientan las estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje que el maestro o la maestra va a presentar. Esas estrategias son importantes, que lo tengamos en cuenta siempre, ¿no? Eso es importantísimo, que nosotros vayamos articulando, ¿no? Otro elemento que hay que tener en cuenta es el tiempo adecuado para el desarrollo de actividades o sesiones de aprendizaje. Muchas veces no nos damos cuenta que lo que planificamos puede ser muy interesante, ojo, puede ser muy bonito, está articulado, tiene sentido, tiene coherencia, pero no lo vamos a lograr en 90 minutos. Y a veces, pues, hacemos una planificación con supuestos de que el estudiante todo lo va a trabajar en 5 minutos, en 10 minutos, en 8 minutos, todo lo tiene en 15, y eso no nos lleva, ¿no? Por ejemplo, aquí es el análisis de una actividad, de una experiencia de aprendizaje, aprender en casa, ¿no? Empieza con el título, que es argumentamos nuestra posición sobre el derecho al agua potable, inicia leyendo un texto, luego completa un cuadro, luego responde a preguntas, lee un segundo texto, responde a preguntas, lee un tercer texto, responde a preguntas y por último elabora un texto donde argumenta por qué el acceso al agua potable es un derecho. ¿Bien? Entonces la pregunta sería, ¿puede un estudiante normalmente, en grupo, individualmente, leer un texto, luego completar un cuadro, responder preguntas? ¿Cuánto tiempo demoraría eso? Leer un segundo texto y responder preguntas, leer un tercer texto y responder preguntas, y por último elaborar un texto argumentativo, que no es cualquier cosa, donde pues se argumenta por qué el acceso al agua potable es un derecho, ¿no? Todo eso, ¿cuánto tiempo le va a llevar? Tengamos siempre presente el tiempo en la actividad de aprendizaje, porque si no, entonces no estamos
siendo coherentes no solo con la lógica de construcción de la sesión, sino también con la posibilidad de que el estudiante sea exitoso en el desarrollo de la sesión. Eso es lo que nos tiene que preocupar a nosotros, ¿ya? Siempre miremos el tiempo, miremos cuánto tiempo demora para no exagerar en la propuesta que estamos haciendo. Eso lo vamos a ver el jueves y el viernes con mayor detenimiento, ¿no? Las actividades, pues entonces nos tienen que permitir de manera articulada, actividad tras actividad, nos tiene que permitir el desarrollo de la competencia o las competencias, ¿no? Una actividad es un conjunto de actividades, debe movilizar articuladamente las capacidades de una competencia. Esas actividades que voy proponiendo van haciendo que el estudiante desarrolle una actuación compleja, donde integra, donde contrasta diversas fuentes, analiza información, va a plantearse situaciones o va a crear situaciones o va a analizar casuísticas o contextos determinados, va a tomar nota, va a tomar apuntes, va a proponer cosas, va a comprobar hipótesis iniciales, va a tomar decisiones y va a asumir posturas argumentadas. Por eso yo le decía, cuando a veces uno en la situación significativa, el maestro, la maestra, ya está tomando posición, ya está diciendo que es pernicioso, ya le está señalando que ese es un gobierno dictatorial, un gobierno usurpador, dictatorial, que ha vejado los derechos humanos de la población y por lo tanto, ¿qué podemos hacer frente a esa actuación? Cuando ya el profesor, la profesora ha dicho todo eso, el estudiante entonces no va a poder tomar decisiones y va a asumir posturas. Porque ¿cómo va a asumir una postura diferente a su maestro, a su maestra, si su profesor, su profesora ya le planteó una postura? Entonces ahí hay que tener cuidado siempre cómo planteamos nosotros lo que estamos buscando que él haga, ¿no? También podemos, en esa actuación compleja del estudiante, que él pueda sintetizar, elaborar, proponer planes, alternativas. Hay que buscar esa actuación compleja. No nos olvidemos que estamos trabajando competencias y la competencia lo que requiere es que el estudiante movilice todas sus capacidades, todas sus habilidades, sus conocimientos de una manera conjunta. Y no estamos hablando solo de una competencia social. Puede ser que el ejemplo de ahora sea de construye su identidad, pero en realidad cuando el estudiante está desarrollando las sesiones, las actividades de construir su identidad, también está utilizando las competencias de la oralidad, la competencia de la comprensión, de lectura, está utilizando la competencia de escribir, está utilizando la competencia de indagar científicamente porque está buscando hacer indagación científica, está también de repente trabajando la expresión artística o la situación problemática, la resolución, el uso de estadísticas, el uso de datos estadísticas, de gráficos de barras, un conjunto de elementos que está trabajando el estudiante. Siempre entonces busquemos esa movilización articulada de las capacidades. También tenemos que pensar en la significatividad de los materiales y los recursos. ¿Qué le vamos a entregar a ellos? ¿Qué de diferente vamos a hacer en el 2022? ¿Vamos a volver a la pizarra, al lápiz y al papel? Yo creo que más bien tenemos que aprovechar que hemos ganado con ellos en el uso de las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, solo les pongo, por ejemplo, tanto para arte, comunicación, ciencias sociales, en este caso personal social, o ciencia y ambiente, se han aperturado la visita a los museos virtuales, ¿no? Que uno se lo puede bajar el video y guardar el video y mostrárselos a ellos. Entonces hay maneras de trabajar distinto, diferente, y cómo interactuamos con ellos en esos procesos, ¿no? Y eso tiene que ver con los materiales, con los recursos que tienen que tener significatividad, ¿no? Hay que reconocer, hay que tener un reconocimiento claro de esos saberes locales, de esos saberes comunales. Tenemos que ir en el diálogo con esa interacción, ¿no? En mi visita, por ejemplo, a Ucayali, a Pucallpa, conversaba muchísimo con algunos de los vendedores muy cercanos al puerto, y todas las rutas que se hacen ahí de comercio, de transformación son increíbles, ¿no? Como la carachama, por ejemplo, que es un pez que es muy interesante por su forma, por su estructura, y hasta parece un pez prehistórico.
está presente ahí, cómo esos comerciantes conocen, saben en qué periodo desova la tortuga, en qué periodo está pues la vaciante, en qué periodo está la subiente, y esos periodos climáticos, por ejemplo, de la Amazonía, que no son como nosotros pensamos, de el verano, el otoño, el invierno y la primavera, y ellos más bien hablan de dos grandes periodos climáticos que tienen que ver con el crecimiento o no crecimiento del río. Esos elementos son parte de ese saber tradicional, de ese saber comunal, de ese saber local que es importante. El tratamiento de la medicina, el tratamiento genético de los animales. En el área andina, en el mundo andino, hay un conocimiento increíble sobre el tratamiento genético. Y eso lo hacen los campesinos, muchas veces campesinos analfabetos, pero que conocen el tratamiento genético, ¿no? ¿Quién ha preservado, por ejemplo, la calidad de la alpaca? ¿Quién ha preservado la calidad de la vicuña, de la llama? ¿Por qué no se ha dado ahí digamos, un deterioro genético de estos animales? Porque estos campesinos, muchas veces hasta analfabetos, conocen y saben el tratamiento genético de los animales y comienzan a identificar cuando son huizos, guarotos, cuando son animales que ya están teniendo cruces indebidos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen ellos? Muy simple, se trasladan a otras regiones y intercambian padrillos, intercambian machos, para que nuevamente haya un refrescamiento genético, refrescamiento sanguíneo. Entonces, ese manejo es un saber tradicional. La producción agrícola, la transformación que se ha dado en la costa es increíble, ¿no? Los valles de Ica, los valles de Trujillo, Chiclayo, Piura, en toda la zona baja de Ancash, ¿no? Desde Valle Fortaleza hacia abajo, hacia Chimbote, toda esa zona se ha habido una transformación agrícola increíble que tenemos que comenzar a tenerla en cuenta en cómo se ha ido desarrollando. Tenemos entonces conocimiento del clima, la agricultura, la conservación ambiental que nosotros vamos y tenemos que ir recuperando para insertarlo en esas actividades de aprendizaje que nosotros vamos haciendo. Hay que provocar entonces un diálogo intergeneracional, un diálogo con la familia, un diálogo con los actores de la comunidad. Hay abuelitos y abuelitas que conocen leyendas y cuentos interesantes, ¿no? Yo hice un proyecto muy bonito que luego fue premiado por el Ministerio de Cultura con una asociación de mujeres, Casa de la Mujer Carmelitana, en el distrito del Carmen Chincha. En un momento trabajé con ellos y hice un proyecto para recuperar algunos cuentos, leyendas y tradiciones de la comunidad. Visité a diferentes escuelas y conversé con las maestras y maestros. Hicimos un concurso entre los estudiantes, recuperamos un conjunto. Mira, le estoy dando una idea de cómo trabajar sin mucho costo, ¿eh? Solamente articulándose con redes, porque no gastamos mucho dinero. Y conversamos con las maestras de sexto grado de primaria, quinto grado de primaria, para que los niños y niñas pues recuperaran cuentos, mitos, leyendas de su comunidad y después hicieran un pequeño dibujo y ustedes vieran el librito que salió publicado, fue muy lindo, un librito reconociendo la autoría del niño, la niña que había recuperado ese cuento, esa historia, esa leyenda, también la maestra o maestro que lideró ese proceso, y ahí tenemos un cuento de una comunidad afroperuana, ¿no? Que se publicó. Entonces, ese diálogo con los actores de la comunidad se tiene que ir desarrollando, se tiene que ir planteando, ¿no? El estudiante en primaria, ya en cuarto grado, quinto grado de primaria, sexto grado de primaria, debería de poder procesar pequeñas encuestas, entrevistas, recuperar saberes. Tiene que comenzar a trabajar. Pequeños gráficos de barra, tiene que leerlos. Tenemos problemas en esa competencia, en esa capacidad que tiene que ver con la lectura y la información gráfica. Y el estudiante, pues, muchas veces no va avanzando en esos procesos. Ahí hay que avanzar mucho, hay que ir trabajando, ¿no? Todo nos debe llevar a esa autorregulación en el aprendizaje que tiene que ver con la competencia 29 de gestión a su aprendizaje, yo les decía, y la autonomía del aprendizaje. No pensemos, colegas, no creamos que nosotros vamos a desarrollar autonomía de aprendizaje en el estudiante. No, ese es un desarrollo progresivo, es un desarrollo constante que se va construyendo a lo largo del tiempo y que muchos niños y niñas
en sexto grado de primaria ya demuestran ya que se autorregulan y son independientes y pueden tener una autonomía en su proceso de aprendizaje. Pero a veces eso no se da y muchos chicos que llegan a tercer año de secundaria aún todavía tienen problemas para la autorregulación, para la autonomía en su aprendizaje. Pero eso es parte, pues, de lo que la escuela va construyendo y la familia también tiene que ir dando, ¿no? Entonces, ahí trabajamos elementos para tomar decisiones, para planificar la intervención respecto al tiempo, respecto al espacio, respecto a los materiales, la autorregulación en el aprendizaje, que va a permitir a la vez el fortalecimiento socioemocional. Cuando un estudiante aprende a autorregular su proceso de aprendizaje, a manejar sus tiempos de trabajo, estudio, sus espacios, sus materiales, sus recursos, se siente más tranquilo, está mejor y por lo tanto se fortalece su desarrollo socioemocional. Y esto lo debe llevar hacia un desarrollo progresivo de la autonomía en el aprendizaje. Por eso es que hablamos que las actividades de aprendizaje, las sesiones de aprendizaje, las experiencias de aprendizaje, tienen que apuntar a que el estudiante tome decisiones sobre cómo desarrollar las actividades o productos que va a trabajar. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces el estudiante tiene que decidir la ruta que va a seguir para enfrentar el reto, el problema, va a decidir los pasos o procedimientos a seguir para desarrollar su trabajo, va a reflexionar sobre el proceso, el aprendizaje, sobre sus logros, sobre sus avances, dificultades, errores, va a tomar decisiones para mejorar su trabajo, para reajustar, para revisar, para corregir. Pero esto solo se puede dar si hay una retroalimentación formativa, si hay una retroalimentación descriptiva. Si hay eso, el estudiante entonces puede comenzar a generar procesos de reajuste, de revisión, de corrección y de mejora de lo que va haciendo. Ahí tenemos que tener mucho en cuenta estos procesos, ¿no? Muy bien, ahora los voy a llevar, ya hemos visto un pequeño marco más teórico, los voy a llevar a lo que hemos venido trabajando durante estos días, ¿no? Hemos visto la situación significativa del reto, hemos visto el propósito de aprendizaje, hemos visto el producto, la actuación, hemos visto los criterios de evaluación y hoy tenemos que ver la secuencia de actividades, ¿correcto? Ese sería el trabajo que vamos a hacer hoy. Vamos a mirar la secuencia de actividades que proponemos en esta experiencia de aprendizaje. Entonces, ya habíamos visto que era una experiencia de aprendizaje del sexto grado de primaria, ciclo 5, el eje articulador, bienestar socioemocional, la competencia está asociada al área de personal social y la experiencia de aprendizaje se titula Reconocemos y fortalecemos nuestras emociones, ¿no? Hablamos ahí de Pedro y María, dos amigos que viven en el centro poblado de San Juan de Yarina y durante la pandemia han vivido diferentes situaciones de temor, tristeza, alegría. Han vivido esos momentos de tristeza por la muerte, la enfermedad de familiares, amigos, vecinos, pero también ahora están alegres, llenos de emoción, ¿no? Porque van a venir con sus compañeros, ¿no? Esta situación de alegría también lo han vivido anteriormente con el papá, con la mamá, cuando han ido a jugar, a pescar y han ido a la chacra, ¿no? Y ahora esas dos conjuntos de emociones lo va a vivir, los va a encontrar, ¿no? Esas emociones que tienen que ver con el temor, la tristeza, ¿no? El pesar, las dudas, de repente a veces también la cólera, la ira, con emociones contrarias que tienen que más bien ver con la alegría, con el entusiasmo, ¿no? Con el amor mismo que se puede sentir, ¿no? Entonces, esos elementos se van a encontrar y ellos se preguntan cómo van a recibir a sus compañeros que hace tiempo no ven, si van a jugar juntos, si los van a abrazar, qué es lo que van a hacer, ¿no? Y también se preguntan si sus compañeros han vivido, igual que ellos, situaciones donde han llorado, sufrido, reído. Todo eso ahí es parte de las dudas que ellos tienen y entonces le proponemos que asuman el rol de promotores de una buena convivencia y reencuentro con sus compañeros, compañeras y se preguntan cómo podemos ayudar a Pedro y María a reconocer los sentimientos que han vivenciado y aprender a regularlos, ¿no? Entonces, esa es la situación significativa del reto, el propósito de aprendizaje, habíamos señalado, es pues que reconocemos nuestras emociones y aprendiendo a regularlas en diferentes situaciones. Eso
hay que ir mirándolo, ¿no? Entonces la competencia es, construye su identidad, las capacidades son, se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, reflexiona y argumenta éticamente. Les había dicho, ustedes más que yo conocen esta competencia del área personal social, que esta competencia tiene 4 capacidades. La competencia que tiene que ver con su sexualidad, la capacidad que tiene que ver con su sexualidad, no la estoy tocando. Solo estoy tocando 3 capacidades que van a movilizarse en esta experiencia de aprendizaje. Seguro, en otra, después movilizaremos las 4, ¿no? Y iremos mirando todo ello. Entonces, la competencia es construye su identidad y las capacidades están ahí, ¿no? El producto había sido elaborar un cómic, su historieta, el momento más emotivo que hemos vivido al retornar a la escuela y encontrarnos con nuestros compañeros, compañeras, conociendo las emociones que hemos experimentado y cómo aprendimos a regularla, ¿no? Y habíamos hablado de algunos productos específicos relacionados con la competencia, que tiene que ver con elaborar un perfil personal reconociendo sus emociones, igualmente organizador visual que permite identificar diferentes situaciones, redactar una situación de conflicto, tensión emocional que ha vivido y describir esas emociones que ha sentido y cómo las reguló. Todo ello ya nos estamos planteando una ruta más o menos de hacia dónde queremos ir todos nosotros en este proceso. Habíamos mirado el estándar de aprendizaje del ciclo 5, que es el estándar que corresponde a esta competencia construye su identidad, las capacidades ya las hemos sentado, y ahí habíamos planteado algunos criterios de evaluación, ¿ya? Si ustedes, nuevamente, yo siempre les digo con claridad qué es lo que va pasando cuando se va construyendo paso a paso. Si ustedes revisan este criterio de evaluación, reconoce sus características personales, cualidades y limitaciones relacionándolas con las emociones que experimenta. Si revisan este criterio con el que presentamos el día viernes, van a ver que ha habido una pequeña variación. Y me va a decir, profesor Julio, pero ¿por qué usted ha variado, cambiado el criterio de evaluación si ya lo tenía? Yo siempre les he dicho que los componentes de una experiencia de aprendizaje son de ida y vuelta. Yo no puedo decir, ya hice los criterios, lo dejo, me olvido de ellos y punto. No, porque yo tengo que seguir y seguro en la planificación de la actividad de aprendizaje, de la sesión de aprendizaje, pues el criterio no amarraba y lo único que tengo que hacer es modificarlo, cambiarlo, sin perder, por supuesto, la esencia que era que se vinculaba con algunos aspectos del estándar de aprendizaje ciclo-ciclo de la competencia construir su identidad. Entonces, ahí hemos planteado ahí 4 criterios, uno que reconoce sus características personales, 2 que explica las causas y consecuencias, 3 que reconoce y utiliza estrategias para regular sus emociones, y por último describe una situación de conflicto y propone comportamientos que fortalezcan la convivencia. Correcto, hacia ahí habíamos ido mirando esos aspectos y esos criterios nos van a servir ahora para justamente plantearnos, ¿no?, las sesiones, las actividades de aprendizaje. Ahí habíamos hecho una pequeña mirada de estos criterios con el producto, ¿no? Que va a ser, elaboramos un cómic, historieta del momento más emotivo que hemos vivido, retornar a la escuela y encontrarnos con nuestros compañeros y compañeras, reconociendo las emociones que hemos experimentado y cómo aprendimos a regularlos. Todo lo que vamos a hacer, experiencia de aprendizaje, debe articularse de tal manera que nos permita lograr este producto. Y este producto nos debe permitir valorar el nivel de desarrollo de la competencia en ese momento del estudiante. En ese momento, porque luego tendrá otras actividades con la misma competencia y veremos otro nivel de desarrollo seguro de mayor complejidad. Estamos viendo. Y aquí hicimos una alineación, porque algunos colegas preguntaban, yo les digo, los desempeños los pueden utilizar si les parece pertinente, si los ayuda. No es malo utilizar los desempeños, pero no se olviden que no trabajamos desempeños y no es que cada desempeño trabaje en una sesión, sino yo más bien busco a través de los criterios de evaluación trabajar diversos criterios de evaluación de manera conjunta en una misma sesión de aprendizaje para ir desde ahí afianzando el desarrollo de la competencia y en algún momento movilizar todos los criterios de evaluación y en un producto concreto el estudiante lograr aquello que estoy buscando y poder ver el nivel de desarrollo de la competencia del estudiante, ¿no? Eso es lo que hemos venido trabajando hasta ahora. Pero miren, veamos ahora, ¿ya? Y recuerdan ustedes que yo le hablaba de esto de las fases,
les iba hablando de las fases, le decía pues que en Aprendo en Casa se había propuesto una organización en medio de fases, ¿no? Entonces uno siempre tiene que preguntarse qué aspectos tenemos en cuenta para planificar las actividades de la experiencia de aprendizaje, ¿ya? Y ahí es importante ver algunos procesos claves de la competencia. Y para eso yo les digo, las capacidades los ayudan muchísimo a ustedes. La capacidad nos ayuda mucho a ver los procesos clave de la competencia. No se olviden de eso. Yo siempre tengo que estar revisando las capacidades de la competencia porque esas capacidades de la competencia me están dando a mí procesos claves. Por ejemplo, ¿cuál sería, qué debo de hacer primero en mi actividad, en mi sesión de aprendizaje? Primero yo debería identificar información, reconocerse a sí mismo, porque estoy hablando de una experiencia de aprendizaje concreta, ¿no? Y la competencia construye su identidad. ¿Qué debería hacer después? Analizar información, analizar sus interacciones con los otros sujetos. ¿Qué debo de hacer después? Interactuar con otros, interactuar con el contexto, consolidar información. Y entonces interactúo con otros, interactúo con el contexto, consolido información. ¿Y qué debo hacer después? Reflexionar éticamente. Y por último, tomar decisiones fundamentadas y proponer alternativas. Entonces, profesor Julio, ¿por qué nos explica esto? Porque yo a veces veo que la primera sesión de aprendizaje ya le estoy pidiendo al estudiante que tome decisiones fundamentadas. O en la primera sesión de aprendizaje estoy viendo que le pido al estudiante que proponga alternativas. Y por eso esas eran las fases. Las fases lo que busca es tener una lógica en la construcción de la competencia. Esos procesos claves de la competencia. Entonces, ¿qué es lo que debería yo hacer primero? Mis primeras sesiones deben pedirle al estudiante que identifique información, que analice información, ¿correcto? Mi segunda sesión debería buscar que este estudiante ya interactúe, maneje otro tipo de información, que busque información del contexto, que interactúe con otros sujetos, que consolide esa información, que recoge esos elementos, para luego reflexionar éticamente sobre lo que está mirando, sobre la problemática que está estudiando, tomar posición y poder pues fundamentar esa decisión o proponer alternativas, o ambas si es que les parece pertinente. Entonces, cuando yo planteo una, sesión de aprendizaje, también hay un orden que debo buscar. Profesor, ¿esto siempre tiene que ser así? No, no, porque yo puedo pensar que primero hago A y puedo después pasar a reflexión ética. Sí, puedo hacer eso. No es que sea esto una camisa de fuerza, pero si estoy trabajando con estudiantes en el 2022, ojo, que 2 años han estado trabajando a distancia, posiblemente con muchas dificultades de aprendizaje en su propio contexto, en su propio entorno, entonces yo más bien tengo que preparar sesiones de aprendizaje que vayan hilando de una manera ordenada procesos clave de la competencia que le permitan ir construyendo su aprendizaje. Eso es lo que yo tengo que hacer en este caso, ¿no? Y aquí les estoy mostrando, por ejemplo, un análisis de la competencia construye su identidad. Hay otros procesos, profesor, yo estoy mirando ahí que falta, por ejemplo, que él consolide, organice información. Perfecto, muy bien, si lo estás viendo y si tú crees que planteas otro proceso, excelente. No les digo que este sea, y yo les vuelvo a señalar, yo no presento recetas, yo no presento modelos, yo presento reflexiones sobre cómo puedo desarrollar la competencia, ¿correcto? Ese es un punto, entonces. Veamos otro ejemplo, ¿ya? En este caso, más bien estoy mirando la competencia, indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos, ¿correcto? Entonces, primero, ¿qué pasa? El estudiante tiene que comprender el problema, la situación que le han planteado. Porque si no comprende, si no problematiza, si no comprende esa situación, en vano va a hacer todo lo demás, porque él tiene que indagar mediante métodos científicos para construir conocimientos. Imagínense lo fuerte que es. Y sí lo puede hacer.
Lo puede hacer un niño de inicial, un niño de primer grado de primaria, un niño de segundo grado de primaria, un niño de sexto grado de primaria lo puede hacer, niño, una niña. El hecho es que hay que ir construyendo ese proceso. Entonces, en este primer momento, el estudiante pues comprende la situación, comprende el problema, comprende esos elementos y también le estamos pidiendo que se formule hipótesis. Hipótesis que luego seguro va a contrastar, pero le estamos pidiendo que pueda construir hipótesis, ¿no? Luego, el estudiante pues va a diseñar estrategias, va a indagar, va a refutar, va a comprobar, ¿no? Tiene que buscar información, tiene que contrastar información, va a buscar otros elementos pilotos, de repente la idea que tiene en otro lugar ya lo hicieron, entonces él o ella lo que tiene que hacer es transformar, cambiar, modificar, adecuarlo a su realidad. Luego va a utilizar diversas técnicas para generar registrar datos e información. Es decir, problematiza, hipotetiza, comprende la situación problemática, diseña la estrategia con la cual va a indagar, va a refutar o va a comprobar. Luego va a utilizar técnicas propias de él, de ella, ¿no? Para generar y registrar datos. Es decir, por ejemplo, si hablo de generar, ¿no? Necesariamente tendría que plantearme una encuesta, tendría que plantearme un recojo de información, o de repente voy a hacer una observación sistemática de lo que está pasando en un experimento o en el campo, lo que está sucediendo, cómo están naciendo mis cuyes, cómo crecen mis cuyes, cómo están a las 3 semanas, a las 4 semanas, cómo está una plantita. Voy a tomar información, ¿sí? También voy a leer información teórica, porque no todo lo voy a producir yo, no todo lo voy a generar yo. Pero esa información teórica la tengo también que aprender a leer. Entonces voy a utilizar técnicas justamente para trabajar con esa información teórica. Después voy a analizar, interpretar los datos, información obtenida, voy a evaluar los resultados y voy a comunicar y presentar esos resultados, ¿no? Entonces, pero si ustedes ven, colegas, miran las capacidades de indaga mediante método científico para construir sus conocimientos, van a ver que aquí he utilizado esas capacidades para plantearme estos procesos clave de la competencia. Entonces, cuando yo estoy como maestro, como maestra, estoy elaborando mi experiencia de aprendizaje y estoy planteándome las sesiones, ¿no? Tengo que pensar primero la sesión 1 de qué hay que tratar. Yo no puedo ir en la sesión 1 a analizar, interpretar datos, información de la información obtenida. No puedo hacer eso. Yo tengo primero que hacer que el estudiante comprenda el problema del cual está partiendo, comprenda la situación de la cual está partiendo. Es más, que se formule hipótesis. Entonces, tengo aquí procesos que hacer, que son procesos clarísimos, ¿no? De esta competencia indagada mediante métodos científicos. Que problematizar, tiene que hipotetizar, que diseñar estrategias para ver cómo va a actuar y ahí justamente va a tomar decisiones porque va a plantearse una ruta, luego va a utilizar técnicas para generar o para registrar datos o información, luego va a analizar, interpretar esos datos, ¿no? Y por último, va a evaluar los resultados de investigación y va a hacer una comunicación, va a presentar los resultados de esa investigación. A eso le llamábamos las fases, colegas, cuando hablábamos el año pasado en Aprendo en Casa. Entonces, si ustedes ven, acá hay fases, pues. Yo puedo decir que acá hay 3 o 4 fases, ¿no? La primera necesariamente es que el estudiante se sitúe en el contexto, se sitúa. La segunda puede ser que sea parte de diseñar y utilizar diversas técnicas. Diseño mi estrategia y utilizo técnicas para recoger o registrar o generar datos e información. La tercera tiene que ver con cómo analizo esos datos, interpretación para generar una propuesta, para proponer, para plantear. Y por último, pues ya evaluar los resultados de la investigación y comunicar esos resultados, pues presentarlos a la comunidad, a los compañeros del aula, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque esos que le hemos llamado, ya, por favor, la profesora Katia Margarita ya ingresó porque está pidiendo acceso, por favor, ¿ya?
Katia Gracias, Margarita. profesor. Ya me permitieron, ya estoy acá. Ah, ya, Gracias. ya, sino que recién veo el mensaje como estaba ahí apuntando y ya, gracias. Entonces, les decía que ese es el proceso. Eso hablo yo de procesos clave de la competencia. ¿Cuáles son esos procesos clave de la competencia? Pregúntense ustedes competencia por competencia que manejan, para que entonces el orden de sus sesiones de aprendizaje busquen apuntalar esos procesos y construir un orden lógico. No se trata de elaborar sesiones y colocarlos en donde nosotros creamos por conveniente, sino que las sesiones están articuladas unas con otras, se articulan, se amarran. Y esas sesiones que se van articulando unas con otras nos van a llevar pues a una actuación compleja y a poder ver el desarrollo de la competencia, mirar el nivel de desarrollo de la competencia de parte de los estudiantes, ¿no? Veamos un último ejemplo, ¿ya? Igual, procesos clave de la competencia. La competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, ¿sí? ¿Qué es lo que hace primero el estudiante? Frente a cualquier propuesta que le ha planteado el maestro o la maestra, tiene que adecuar su texto a una situación comunicativa, a una estructura textual, a un tipo textual que le está pidiendo la maestra. Lo segundo que tiene que hacer cuando ya comprende esa situación, tiene que organizar, tiene que planificar las ideas que se le está planteando en torno a un tema. Luego ya, pues escribirá un primer borrador, utilizando las convenciones del lenguaje escrito. Después tendrá que generar, pues, reflexión sobre ese primer borrador. Va a reflexionar, va a evaluar su texto, va a mirar los espacios vacíos que tiene, va a mirar la coherencia, la cohesión, el contexto en el cual está escribiendo, para que pueda mejorar el texto y al final comunicar y publicar el texto. Profesor Julio, pero ahí usted está usando las capacidades y la competencia. Sí, por eso le decía que en muchos casos las capacidades y la competencia ya nos están dando a conocer los procesos clave de la competencia. Pero hay que tenerlos en cuenta, porque hay que llevar esos procesos claves de manera interrelacionada. Entonces dice, profesor Julio, o sea, cuando yo organizo, planifico, no estoy adecuando mi texto, no estoy utilizando convenciones del lenguaje. Sí, sí lo estás utilizando. El hecho de que hay énfasis en determinados momentos de algunos aspectos que para nosotros es necesario apuntalar. Eso es lo que tenemos que ir buscando y tenemos que ir construyendo cuando estamos hablando de las actividades, las sesiones de aprendizaje, de la experiencia. Eso es lo que yo quería transmitirles, colegas, que no podemos olvidarnos que hay procesos clave en la competencia y que debemos planificar nosotros cómo interactuamos. Ahora vayamos ya a nuestra experiencia, ¿ya? A esta experiencia de aprendizaje que habíamos planteado aquí desde el inicio, ¿no? Que nos habíamos planteado. Reconocemos y fortalecemos nuestras emociones. Habíamos visto la situación significativa, el reto, el propósito, la competencia, las capacidades, el producto. Habíamos visto el estándar, la competencia nuevamente, los criterios de evaluación. Aquí nuevamente la relación del criterio de evaluación con el producto del estándar. Aquí relación del estándar, criterio de evaluación y desempeños y estos procesos que estaban intermedios como una explicación. Ahora veamos, para esa experiencia de aprendizaje, la secuencia de actividades. Estoy planteando 5 sesiones, pero profesor Julio, ¿por qué está pintado cada sesión de 2 colores? Porque en esta mirada de una educación híbrida, tenemos que ir pensando cuáles son las actividades a distancia y la actividad presencial netamente dicha. Profesor Julio, ¿y esa actividad a distancia la voy a planificar por separado? No, no. Cuando yo planifico la sesión, la estoy planificando en el contexto de una actividad presencial. O algunos recursos de esta sesión presencial las voy a utilizar en la actividad a distancia. Entonces yo estaré trabajando la actividad presencial en un determinado momento con mis estudiantes en esa presencialidad, pero y en otro momento estaré brindando orientaciones para que el estudiante se acerque a los recursos, a la lectura, a los videos, a los materiales que voy a hacer y responderá a las preguntas que permitan identificar, analizar, reflexionar. No le voy a pedir a este estudiante
algún producto en la actividad a distancia. No, porque el producto lo tiene que desarrollar netamente en la actividad presencial donde va a consolidar el aprendizaje. Entonces, en esta propuesta del aula invertida, ¿qué es lo que se hace? El estudiante lee previamente a la actividad presencial. Va a leer aquellas lecturas que para nosotros son importantes que el estudiante tenga, o va a mirar un video, o va a revisar un caso, una situación, ¿no? Y cuando ya venga la actividad presencial, él o ella ya tendrá conocimiento claro del tema que vamos a desarrollar. Entonces, hemos planteado aquí 5 sesiones de aprendizaje. La primera, reconocemos nuestras características personales y emociones. La segunda, explicamos cómo afectan nuestras emociones a nuestras actitudes y comportamientos. La tercera, ponemos en práctica estrategias para regular nuestras emociones en situaciones de tensión y conflicto. La cuarta, proponemos estrategias para fortalecer la convivencia en el aula, valorando la diversidad cultural. Y por último, proponemos compromisos personales para mejorar la autorregulación de nuestras emociones. ¿Qué se busca? La primera sesión reconoce el estudiante sus características personales y emociones. En la segunda sesión va a explicar cómo esas emociones afectan sus actitudes y comportamientos. La tercera sesión va a manejar, va a poner en práctica estrategias para regular sus situaciones en situaciones de tensión y conflicto. En la cuarta sesión va a proponer estrategias justamente porque ya conoce la autorregulación, va a proponer estrategias para fortalecer la convivencia en el aula, valorando esa diversidad que hay en su comunidad. Y por último, el estudiante va a asumir, va a fundamentar, va a plantear compromisos personales para la mejora de la autorregulación de sus emociones. Entonces, las actividades, las sesiones de aprendizaje están articuladas unas a otras, están respondiendo a una competencia, y si ven aquí, yo he pintado de colores diferentes la sesión 1 y 2, de color diferente la sesión 3, de color diferente la sesión 4 y 5. ¿Y por qué? Porque eso respondería un poco a estos procesos clave, a estas fases que yo les hablaba. La sesión 1 y 2 va a responder a que el estudiante reconozca, identifique primero características personales, emociones, y luego pueda explicar, ya analizando, ¿no?, cómo esas emociones afectan sus actitudes y comportamientos. Pero en la sesión 3 ya no va a ir a identificar, a reconocer, sino más bien a poner en práctica estrategias para autorregular sus emociones en tensión y conflicto. Y en la sesión 4 y 5 va a proponer estrategias para convivir en el aula valorando la diversidad y estrategias, compromisos personales para mejorar la autorregulación de sus emociones, ¿no? Entonces, por eso es que sesión 1 y 2 tiene un color, sesión 3 tiene otro color, sesión 4 y 5 tiene otro color. Estoy llevando a cabo esos procesos claves que les he señalado a ustedes. Y cada una de las sesiones tiene una actividad a distancia y tiene una actividad presencial. Yo planifico la actividad presencial y los recursos de esta actividad presencial, los mismos recursos, los entrego previamente a los estudiantes para que puedan dar lectura de esos recursos y responder algunas preguntas, identificación, análisis, reflexión. Por ejemplo, en la segunda actividad, donde vamos a explicar cómo nuestras emociones afectan nuestras actitudes y comportamientos, el estudiante va a tener una lectura sobre las emociones y un video sobre las emociones y va a responder preguntas de identificación, análisis y reflexión. En cambio, cuando ya voy a la actividad 3, ¿no?, la sesión 3, que es ponemos en práctica estrategias para regular, autorregular nuestras emociones en situaciones de tensión y conflicto, va a leer una lectura sobre estrategias para autorregular las emociones, va a responder a preguntas, identificación, análisis y reflexión. En la sesión 4 proponemos estrategias para fortalecer la convivencia en el aula, valorando la diversidad cultural, va a trabajar, va a leer, va a analizar unos casos sobre situaciones para fortalecer la convivencia y valorar la diversidad, va a hacer un análisis de casos y va a responder a preguntas de reflexión. Y por último, en la actividad, en la sesión que corresponde a proponemos compromisos personales para mejorar la autorregulación de nuestras emociones, va a analizar casos sobre situaciones de autorregulación de emociones y por lo tanto va a analizar los casos y responder a preguntas de reflexión.
Entonces tenemos que cada sesión tiene 2 actividades fraccionadas porque tengo 2 grupos de trabajo. La actividad a distancia con el grupo que esté a distancia y la actividad presencial con el grupo que esté en ese día en la escuela. Y cuando regrese la próxima, el grupo volveré a trabajar. Lo que hace, colegas, por eso les decía que este contexto de educación híbrida, trabajada por grupos, es absolutamente exigente para ustedes y acorta los tiempos, o sea, más bien alarga los tiempos, disculpen. Es más complicado en el sentido de que pues se tiene que ir trabajando esos elementos con un grupo primero, con un grupo después, y eso hay que ir pues hilándolo muy fino, ¿no? Muy bien, miren por favor esta lógica de organización de cada sesión y ahora vemos el siguiente momento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Le he agregado una línea en la parte de abajo. Por ejemplo, en la sesión 1 estoy trabajando la capacidad se valora a sí mismo. En la sesión 2, la capacidad se valora a sí mismo y la capacidad autorregula sus emociones. En la sesión 3, se valora a sí mismo, autorregula sus emociones. En la capacidad, en la sesión 4, reflexiona y argumenta éticamente y también debería estar autorregula sus emociones. Por último, en la última sesión de aprendizaje, trabajamos las 3 capacidades. Se valora a sí mismo, autorregula sus emociones y reflexiona y argumenta éticamente. Hacia ahí lo tenemos que llevar. Entonces aquí estamos viendo la relación de las sesiones de aprendizaje con las capacidades. Profesor Julio, ¿y dónde están los criterios de evaluación? ¿Dónde aparecen los criterios de evaluación? No estoy viendo esa relación aquí. Muy bien, veamos entonces cómo aparecen los criterios de evaluación, ¿no? Aquí veamos, por ejemplo, cuando estoy trabajando la sesión 1, estoy enfatizando al criterio de evaluación 1 que se refiere a la capacidad de se valora a sí mismo. Reconoce sus características personales, cualidades y limitaciones relacionándolas con las emociones que experimenta. Aquí va a estar. Sesión 2. Dos capacidades estoy trabajando. Igual, ¿no? Reconoce sus características personales, cualidades y limitaciones relacionadas con las emociones que experimenta y explica las causas y consecuencias de las emociones que experimenta y cómo éstas afectan sus actitudes y comportamientos en la relación con sus compañeros en el hogar. Y en la sesión 3, nuevamente, la misma capacidad reconoce sus características personales, cualidades y limitaciones. Con la capacidad reconoce y utiliza estrategias para regular sus emociones y mejorar las relaciones con sus compañeros y familia. En la última, acá deberían haber 2, describe una situación de conflicto, tensión emocional que haya vivido con su familia o compañeros y propone comportamientos que fortalezcan la convivencia y valoración de la diversidad y a la vez que reconoce y utiliza estrategias para autorregular, que también va a ser acá como parte de esas estrategias para fortalecer la convivencia. ¿Ya? Y por último, la última sesión, voy a buscar movilizar los 4 criterios de evaluación, las 3 capacidades para poder ver pues cómo el estudiante va a producir este producto final. Y profesor Julio, acá no se nota, tampoco se está notando el producto. ¿Dónde está el producto que nos habíamos planteado? Muy bien, veamos por ejemplo, ¿no? Sigo manteniendo mi organización inicial, acá están mis sesiones, sesión 1, sesión 2, sesión 3, 4 y 5, separado en actividad a distancia y actividad presencial. Aquí están los criterios de evaluación que estoy utilizando y aquí está, ¿no? El producto de proceso que estoy planteándome y el producto de resultado que lo debo trabajar en la última sesión que estoy trabajando. Por eso es que movilizo todas las capacidades, todos los criterios de evaluación de esa competencia. Entonces, por ejemplo, vamos a elaborar un perfil personal reconociendo las emociones que han experimentado retorno a la institución educativa. Va a elaborar un organizador visual que permite identificar diferentes situaciones donde expresa emociones y cómo afectan sus actitudes y comportamientos. Va a redactar una situación de conflicto o tensión emocional que ha vivido con su familia o compañeros y describir las emociones que siente y cómo las autorregula. Y en la cuarta sesión va a elaborar una propuesta para fortalecer la convivencia y valoración de la diversidad en el aula y institución educativa a partir de la autorregulación de sus emociones. Por eso es que aquí esta falta que esté planteada acá.
Y por último, elabora un cómic, su historieta, del momento más emotivo que ha vivido al retornar a la escuela y encontrarse con sus compañeros y compañeras, reconociendo las emociones que experimentó y cómo aprendió a regularlas, a autorregular. Esto va a lograrlo a partir, pues, de la propuesta de esta sesión de aprendizaje. Entonces, lo que vemos, colegas, es primero, he partido por plantearme las sesiones, los títulos de las sesiones, las actividades a distancia que vienen a ser los recursos que está ya en la sesión presencial. Luego he hecho un alineamiento con las capacidades para ver cómo es que las capacidades sí están presentes en esas sesiones. Luego he hecho un alineamiento con la capacidad y con los criterios de evaluación, y ahí también lo están mirando ustedes. Y luego he hecho un alineamiento entre la sesión, criterio de evaluación y el producto de proceso y el producto final que estoy solicitando en esta experiencia de aprendizaje. Les voy a hacer entonces una mirada a todo ello y eso me permitirá ir construyendo poco a poco, de una manera mucho más organizada, ¿no? Ir construyendo la propuesta, pues, de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Ahí vemos todo, colega. Ahí hemos estado viendo, muy chiquito, pero le estoy dando todos los ejemplos posibles. Por supuesto que ustedes no van a hacer estas matrices. Yo sí les estoy planteando para que vean la lógica de la elaboración, de la secuencia, de las actividades, de las sesiones de aprendizaje, ¿no? Y aquí tengo, miren, por favor, la matriz que ya habíamos planteado la semana pasada, lo habíamos formulado hasta aquí, hasta los criterios de evaluación. Ahora aparecen las actividades, las sesiones, ¿no? Aparecen y vamos a ver siempre que hay esa relación, ¿no? Con lo que estamos buscando trabajar. Y acá está el propósito, ¿no? No, este es el producto final. Pero acá están las actividades que nos estamos planteando y esta es la actividad final donde voy a lograr toda la movilización de todas las capacidades, por eso le he puesto de otro color. Entonces, en la matriz también vemos la consistencia, ya no solo de los criterios de evaluación, sino también de las actividades. Y cómo pues son consistentes con todo lo que nos hemos propuesto en esta experiencia de aprendizaje, ¿no? No nos olvidemos de lo que les planteé el día 1, el rol del docente y estudiantes en la educación híbrida, ¿no? Siempre hay que tenerlo en cuenta. El grupo que está a distancia revisa, analiza, identifica, organiza información. El docente presenta, sitúa el aprendizaje, plantea la ruta de trabajo. No va a poder mediar en el aprendizaje, pero sí lo va a situar, lo va a plantear para que el estudiante pueda leer, pueda visualizar la información o el recurso que lo estoy planteando. En cambio, cuando está ya en la presencialidad, el docente propicia los espacios de interacción, media en el aprendizaje, acompaña, retroalimenta, consolida los aprendizajes. Y el estudiante participa, colabora, interactúa, produce, construye, consolida. Esos dos roles se dan en el mismo día. Por eso es exigente. No son 2 días diferentes, no. Es el mismo día. El mismo día estoy teniendo los dos roles, ¿no? Y aquí lo podíamos ver mejor. Como es que en el mismo día, el docente, ¿no? El docente, en el grupo a distancia, lo está situando en el aprendizaje, lo está orientando, y en el grupo de la presencialidad está propiciando espacios de interacción, mediando, retroalimentando, consolidando. Y después en el siguiente grupo nuevamente cambia los roles porque viene otro grupo de trabajo. Y así sucesivamente, ¿no? Los estudiantes pasan lo mismo, ¿no? El mismo día hay un grupo que está revisando, analizando, identificando, organizando información, y hay otro grupo, en cambio, que está en la presencialidad, que participa, que colabora, que interactúa, que produce, construye, consolida los aprendizajes. Ese es el proceso de esta educación híbrida, y por eso es que también lo expresamos aquí en la planificación de las sesiones de aprendizaje, ¿no?
Y por último, no nos olvidemos de esta propuesta que habíamos hecho. Hemos trabajado en la experiencia de aprendizaje, hemos insistido en la necesidad de un diagnóstico del nivel real de aprendizaje de la competencia. Hemos también insistido en que hay que comprender la implicancia de la competencia y el estándar de aprendizaje en este proceso. Y ya cuando hemos estado elaborando la experiencia de aprendizaje, hemos formulado un título, una situación significativa, un propósito de aprendizaje, productos que tenemos que desarrollar, criterios de evaluación, secuencia de actividades y todavía no hemos trabajado ni instrumentos ni recursos. Los recursos los vamos a ver el día jueves y viernes cuando trabajemos las sesiones de aprendizaje, ¿no? Muy bien, yo llego hasta ahí